Queridos estudiantes, tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, quien les saluda es el licenciado Cristian Alfonso Bravo Castillo. Recordarles que estamos en la recta final de lo que es, en este caso, el segundo semestre de la carrera técnico superior en enfermería. Otra cosa que también quiero mencionarles, no se olviden, por favor, que el día viernes de la próxima semana, que es 1 de marzo, ya empezamos con los exámenes del segundo bimestre, ¿ya? En el caso de clínica, a veces teóricas, ustedes ya saben cómo va a ser la parte teórica y práctica de este examen. Recuerde que clínica no tiene proyecto integrador. Otras materias sí lo tienen, pero excepción de clínica no lo tiene. Entonces, en esta noche vamos a ver lo que es las patologías del aparato circulatorio. ¿Qué nos dice Ochoa, en este caso, el texto? Las enfermedades del aparato cardiocirculatorio son muy frecuentes y afectan secundariamente a muchos órganos, porque se puede ver afectada la perfusión tisular. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en los países desarrollados. ¿Continúo? Hasta ahí nomás. Entonces, si ustedes se van en el NANDA hay una parte donde está la perfusión tisular. Hay un diagnóstico que dice perfusión tisular ineficaz, ¿ya? Luego de ello tenemos lo que es la semiología circulatoria. ¿Qué es la semiología cardiocirculatoria? Significa que son los principales síntomas y signos en patología cardiovascular, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos entre las manifestaciones que aparecen con más frecuencia en las enfermedades cardíacas y vasculares, destacan las siguientes. ¿Qué tenemos por disnea, estimada Yomara? Talía Gines, ¿qué entendemos por disnea? Tal vez que es algo del sistema respiratorio. Ah, no estuve hablando. Talía Perdón, Liz. Gines, ¿qué tenemos por disnea? Bueno, yo entiendo que es algo Dije, que ¿qué tenemos? reflejado, No que entiende por disnea. bueno, que es del sistema respiratorio. Compañero, tienes que Dificultad, leer. dificultad Ya. respiratoria, sobre todo cuando se Ya. acumula líquido. Disculpe, dice. Dificultad respiratoria, sobre todo cuando se acumula líquido en los pulmones, porque el corazón izquierdo no es capaz de expulsar toda la sangre que le llega, aumentando la presión en las venas pulmonares. Perfecto. Entonces, disnea es dificultad respiratoria. ¿Ya? ¿Qué tenemos o entendemos por lo que es edema? Anita Armijos. Acumulación de líquido en los tejidos, sobre todo por el corazón derecho. No es capaz de expulsar toda la sangre que la llena, aumentando la presión venosa en las venas cavas. Perfecto, muy bien. ¿Qué entendemos por o qué nos dice que es cianosis, Cabrera? Cianosis, coloración azulada de la piel por falta de oxigenación, hipoxia. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Qué entendemos por síncope? Raimi Rivera. ¿Qué entendemos o qué es lo que está ahí? ¿Qué nos menciona que es síncope? Ok. Desvanecimiento con pérdida momentánea de conciencia. Perfecto, muy bien. Talía López, ¿qué nos dice que es dolor precordial? Dolor en el pecho o radiado, desplazado al cuello, mandíbula, omóplatos, epigastrio o miembros superiores izquierdo is- isquemia, isquemia cardíaca, infarto de miocardio y pericarditis, etcétera. Perfecto. Miriam Patricia, ¿qué nos dice sobre las variaciones de la presión arterial? Dice,
por aumento, hipotensión o disminución, hipotensión. La hipertensión y la hipotensión pueden ser enfermedades con entidad propia. Perfecto, muchas gracias. Estimado Jorge, ¿qué nos dice que son las alteraciones del pulso? Dice que es por aumento o taquicardia o descenso de biocardia, de la frecuencia cardíaca por alteraciones del ritmo o por así llamado arritmias, por alteraciones de la fuerza de la contracción o llamado pulso débil, etcétera. Perfecto, muy bien. Gracias, Jorge. Aida Loja, ¿qué nos dice sobre las dilataciones vasculares? Las dilataciones son, dice, como las varices, venas o en el aneurisma, dilatación arterial. Perfecto. Y sobre la fiebre, ¿qué nos menciona Yomara Gaona? En el caso de patología infecciosa como la pericarditis o la endocarditis. Perfecto, señores, muchas gracias. Entonces, cuando yo le mencione a usted en una sala de repente de operación, en una sala de hospitalización, en un área de pediatría, yo le diga que el paciente tiene disnea, significa que el paciente está presentando dificultad respiratoria. Estas son palabras claves que comúnmente utilizamos nosotros para que de repente el familiar que está al lado, está cerca, no le vaya a reclamar y le va a decir, ¿cómo va a ser eso que mi hijo esté con dificultad respiratoria? ¿Ya? Cuando hablamos de edema es lo que comúnmente los seres humanos llamamos a la inflamación o al hinchazón. Cuando hablamos cianosis hablamos cuando el paciente, por ejemplo, está presentando una dificultad respiratoria, no está respirando nada y se coloca de repente color azulado y tipo morado. Cuando hablamos de un síncope, es un desmayo que ha tenido el paciente, de repente se desmaya, despierta y no se acuerda por qué se desmayó. Cuando hablamos de un dolor precordial, es la llamada angina de pecho. Que la angina de pecho es un dolor que da directamente en el corazón y se irradia justamente en la extremidad superior izquierda, ¿ya? Las variaciones de la presión arterial es algo que usted ya conoce y ya le enseñaron en las bases teóricas de enfermería 1. ¿Qué significa esto? La hipertensión. La hipertensión es el aumento de la presión arterial, ¿ya? Cuando hablamos de hipotensión es todo lo contrario. Hipo, ¿qué significa? La presión arterial por debajo de los valores normales, ¿ya? Cuando hablamos de la alteración del pulso tenemos las alteraciones, taquicardia y bradicardia. Taquicardia, rápido. Taquicardia significa aumento de esta frecuencia cardíaca. Y bradicardia significa descenso de esta frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de las arritmias, arritmias significa que hacen, por ejemplo, esto. Tic, 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 hacen una pausa. Significa son pausas rápidas, ¿ya? Y cuando hablamos de un pulso débil, es como, por ejemplo, cuando usted empieza a tomar el pulso en el paciente, el pulso radial, cubital, y de repente no lo siente casi. Ese es un pulso débil, ¿ya? También tenemos a las dilataciones vasculares. Esto ya depende en este caso del paciente con respecto a, de repente aquí dice hay varices. ¿Qué son las varices? De repente ustedes las han observado en algún familiar. ¿Qué serían las varices? A ver, ¿quién me puede dar un concepto? Las venas están inflamadas. Las venas inflamadas, Ya. ¿Qué más? que no hay circulación. Ya. Y ¿Qué de nos las dice arterias Legines? también. Cuando a veces vemos un paciente o un conocido que tiene venas, se le ven las piernas, a veces también se les ve en la cara. Ya. Las llamadas arañitas, ¿no? Perfecto. Luego tenemos lo que son los aneurismas. ¿Qué significa la dilatación de la arteria? Por ejemplo, mayormente las personas presentan estas inflamaciones arteriales en la parte de su cabeza. ¿Qué les dice el médico? Si ese aneurisma se llega a reventar, ¿qué pasaría? Puede provocar la muerte. Se muere el paciente. Muerte cerebral directamente, ¿ya?
Y la fiebre, pues ustedes ya conocen, ya saben lo que es el estado febril. La fiebre es un signo y síntoma del paciente producto de una infección. Si tú tienes fiebre en este momento, pues de frente dices, bueno, en el sudamericano me enseñaron que si yo tengo fiebre es a causa de una infección, ¿ya? Luego de ello tenemos lo que son las patologías cardíacas. Por ejemplo, dentro de estas patologías tenemos lo que son las arritmias. ¿Qué nos dice las características de estas arritmias? Yomara Gaona. Arritmias son alteraciones de la frecuencia o el ritmo debidas a trastornos en la generación o transmisión del impulso eléctrico. Algunas de ellas son muy peligrosas, como la fibrilación ventricular, en la que el miocardio ventricular se contrae de forma irregular y con poca fuerza, por lo que no es capaz de expulsar la sangre de su interior. Perfecto, muchas gracias. Angie Ochoa, ¿qué nos dice sobre las características de la insuficiencia cardíaca, también denominada por sus siglas IC? El corazón no es capaz de expulsar toda la sangre que le llega. Es más frecuente en la edad adulta y se debe a que el miocardio pierde su capacidad de respuesta a la carga ventricular. Se puede afectar el corazón derecho, el izquierdo o ambos. La insuficiencia cardíaca derecha provoca un acúmulo de sangre en las venas cavas y por tanto un aumento de la presión venosa que se transmite retrógradamente, produciendo ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa en el hígado, que aumenta el tamaño hepatomegalia, o sea, el hígado grande, en el sistema porta y en el resto del cuerpo, con edemas, palpitaciones, taquicardia, fatiga, debilidad, etc. La insuficiencia cardíaca izquierda provoca un acúmulo de sangre en las venas pulmonares con aumento de la presión venosa a este nivel, que se transmite al pulmón produciéndole tos, hemoptisis, o sea, sangrado por la boca procedente del pulmón, disnea y cianosis, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Jorge, ¿qué nos dice las características de la cardiopatía isquémica? Talía Gines. Yo le ayudo, Licen, ya. Ok. Se produce por una obstrucción de las arterias coronarias o sus ramas, más frecuentemente por acúmulo de grasas, provocando una deficiencia de oxigenación de miocardio con isquemia, angina de pecho o angor, que puede ir acompañado de necrosis, que quiere decir que es un infarto de miocardio o muerte súbita. En ambos casos cursa con dolor precordial. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué nos dice Miriam sobre la enfermedad valvular? Las características. Insuficiencia valvular o estenosis valvular. Perfecto. Vanessa Paladines, ¿qué nos dice sobre la fiebre reumática? Es autoinmune tras una infección generalmente localizada como una amigdalitis. El organismo produce anticuerpos contra los antígenos del estreptococo que atacan al tejido conectivo, por lo que pueden afectarse muchos órganos, siendo frecuente la inflamación cardíaca, carditis con dolor pericardio, insuficiencia cardíaca y alteraciones valvulares.
Perfecto, muchas gracias a todos los que nos han apoyado con la lectura de las patologías cardíacas. Yo pregunto ahora, una vez que hemos observado las características y las hemos leído detenidamente, en lo que respecta a un paciente con estas arritmias, ¿qué diagnóstico de enfermería utilizaríamos en paciente con arritmias? Nos dice, son alteraciones de la frecuencia o el ritmo debido a los trastornos de la generación. Desde ahí sé yo que si yo digo frecuencia o ritmo, está hablando de un órgano vital. Sería el corazón. Talía López, la escucho. Arritmia sería hipertensión. Repítame, por favor. Hipertensión. Diagnóstico, ¿hay hipertensión? ¿En el NANDA? Dicen sería sistema cardiovascular pulmonar. Por favor, repítame, Talía Gines. Sería el sistema cardiovascular pulmonar. Perfecto, pero dígame un diagnóstico de enfermería. Yo, A ver, le escucho, señorita. disminución del gasto cardíaco. Perfecto, excelente. Relacionado con Ya un momento. Sería hipertensión. hipertensión. Podría ser. ¿Qué otro más relacionado con? Soplo cardíaco o Ya, distensión de podría la ser. vena yugular también. Evidenciado o manifestado por. Evidenciado porque estamos viendo el pulso cardíaco, Significa ¿no? que lo colocaríamos evidenciado por paciente con frecuencia cardíaca 120, 130, 140, 150, etc. Sí. Ahora hablamos de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué diagnóstico de enfermería utilizaríamos en un paciente con insuficiencia cardíaca? Si nos dice que puede haber de repente disnea, sangrado o cianosis. Estoy buscando por si no se me ve en la cámara. No la veo. ¿Qué está buscando? Aquí. Tengo que ver que busque. ¿Qué diagnóstico utilizaría si este paciente con insuficiencia cardíaca tiene una manifestación clínica de disnea o cianosis? De repente, hemóptisis, sangrado por la boca procedente del pulmón. Y también tiene tos. Y también sabemos que el corazón no es capaz de pulsar toda la sangre que le llega. Por eso tiene disnea y cianosis. Ok, señora Talía Gines. Talía López levantó la mano. Licenciada, ¿podría ser perfusión tisular periférica ineficaz? Perfecto, relacionado con Déjeme buscar. Con hipertensión. evidenciado por No le escuché. evidenciado por o manifestado por. Evidenciado por la inestabilidad del pulso cardíaco.
Si me estás hablando de hipertensión es relacionado con Ya, bueno, por la presión arterial. relación inestable, No, presión arterial alterada. 120, digo Ya. 160 sobre 110, 200 sobre 160, etcétera. ¿Ya? Paciente con cardiopatía isquémica nos dice que este paciente comúnmente tiene angina de pecho, que es un dolor, cuando lo expliqué hace un momento, un dolor precordial. ¿Qué diagnóstico de enfermería utilizaríamos aquí en un paciente con diagnóstico de cardiopatía isquémica? ¿Qué diagnóstico de enfermería utilizaríamos? Cardiopatía isquémica, ¿verdad? Excelente. Pero recuerda que las características dice que el paciente en esta cardiopatía isquémica comúnmente presenta angina de pecho, que es el dolor precordial, porque ha tenido necrosis y tal vez de repente un infarto de miocardio o muerte súbita. Pero la muerte súbita significa que ya el paciente ya está muerto. Entonces, digamos que ha tenido, como comúnmente llaman, preinfarto, pero en sí los preinfartos no existen. Igualmente no podría ser la perfusión tisular periférica ineficaz. Parece que no me escuchaste detenidamente, Angie Ochoa. Mencioné que el No, paciente en este caso tiene una angina de pecho, un dolor ya precordial. Significa un dolor que ya va a tener toda su vida porque hay una necrosis en el corazón. ¿Cuál sería el diagnóstico? dolor crónico. Exactamente, perfecto. ¿Ya? Relacionado con, miren, de un paciente que tiene patología Ahí voy. cardiovascular, hasta ahorita vamos sacando ya 3 diagnósticos de enfermería. Un paciente que tiene patologías cardiovasculares. ¿Cuál sería? Relacionado con crisis de manejo de enfermedades, podría ser, ¿Qué o más? enfermedad crónica. Ya, enfermedad crónica. Podría ser eso. Evidenciado por o manifestado por, ¿qué sería aquí? Evidenciado o manifestado. Manifestado Por por el dolor precordial. paciente refiere tener dolor intenso, escala EVA 8 puntos en los momentos que de repente tiene un dolor o un una angina de pecho. ¿Ya? Creo que el paciente no va a decir angina de pecho, ¿no? Él de repente va a decir, a mí por momentos a veces siento que me duele este brazo izquierdo. Usted tiene que poner, paciente refiere, que presenta dolores consecuentes en brazo izquierdo. No puede poner extremidad superior izquierda porque no, el paciente no es enfermero. A menos que sea un enfermero, sí, o un médico que le esté refiriendo. ¿Ya? Muy bien. Vaya nomás, señorita Yomara Gaón. Ahora tenemos la enfermedad valvular, insuficiencia valvular o estenosis valvular. ¿Qué diagnóstico utilizaríamos? Por favor, no utilicemos los que ya utilizamos anteriormente. Dijo de
¿Alguien? ¿Ya tiene el diagnóstico? Liz, disculpe, tal vez puede ser perfusión tisular periférica eficaz. Parece que ese ya lo utilizamos anteriormente. Creo que Ay, lo dijo listo. Talía López, si no me equivoco. Otro diagnóstico que, por si acaso, sí puede ser ese diagnóstico, señora Yomar. Sí puede ser ese diagnóstico. Pero como dije hace un Lloroso. momento, tenemos que cambiarlo. Licenciado, ¿podía ser riesgo de tensión arterial Perfecto. inestable? Ya, excelente. Muy bien. Relacionado con, ¿por qué es un riesgo? Porque recordemos que dice insuficiencia valvular. El paciente ya está teniendo una insuficiencia que a futuro puede haber una alteración en la presión arterial. Presión arterial completamente inestable, que de repente hasta un captopril ya no le va a hacer ni siquiera efecto a ese paciente. Relacionado con, no sé si solo a mí, pero Angie Ochoa se quedó estática. ¿O será que no está respirando? Sí, sí sé algo, lo que pasa es que igual tengo el internet mal. Quiero Ah, ya. confirmar de que sí me ven. Listo. Raimi, ¿qué pasó? Hasta el momento no la escucho. Jorge, Yo estoy buscando las Talía venas. López, relacionado con, no me dijo. Aumento de la presión intracraneal. Podría ser, podría ser. ¿Otro más que haya tal vez? Es que hay así como que retención de líquidos, cambio hormonal, Ya, puede ser también por hipertiroidismo. retención de líquidos. También puede ser, Mm. recuerden que cuando hay retención de líquidos todo el sistema se altera, ¿ya? Hasta el sistema circulatorio, ¿ya? Ah, ya, aquí está. Ah, bueno, En lo efectos de que es la pacientes cocaína y con arritmia riesgo, cardíaca, señores, dice. solamente se coloca hasta relacionado con. Cuando usted utiliza un diagnóstico con riesgo, solamente coloca está relacionado con. Ahí ya no va. Evidenciado por y manifestado por. Eso ya no va. ¿Por qué? Porque hacer un diagnóstico de riesgo significa que es a futuro, que el paciente no lo presente en este momento, no se lo está evidenciando ni tampoco lo está manifestando. ¿Ya? Es a futuro. Usted dice, este riesgo de inestabilidad de la hipertensión arterial puede presentarse a futuro. ¿Por qué? Porque de repente en un futuro el paciente ningún antihipertensivo le va a hacer efecto. Entonces nosotros tenemos que estar, en este caso, al tanto y dar los cuidados de enfermería exactos a este paciente. ¿Ya? Ahora tenemos a la fiebre reumática. Nos dice la fiebre reumática, nos dice que es autoinmune tras una infección generalmente localizada, que esta puede ser a través de una amigdalitis. Acá tenemos también un dolor pericárdico, insuficiencia cardíaca y alteraciones valvulares. ¿Qué diagnóstico podríamos utilizar aquí? ¿Riesgo de trombosis? Ya, perfecto, excelente. Relacionado con, ¿quién dijo riesgo de trombosis? De trombosis. Yo listo. ¿Quién? Talía López. Ya, Talía López. Relacionado con, ¿Infección grave? ¿cuál? ¿Infección grave? Ya, perfecto. Recuerde que esto cuando son de riesgo no es manifestado por ni evidenciado por. Solamente cuando son reales, ahí sí. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan de repente al tema del día de hoy? Señores, hasta aquí alguna pregunta que tengan tal vez con el tema del día de hoy. ¿Ninguna? No, ninguna. Perfecto.